Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy os voy a hablar de un tema muy interesante que se me ocurrió que podía tratar el otro día. No sé si lo veríais. Yo tuve una entrevista en Instagram, en el canal de mi colega Laura, Chispa Inquieta, en el que tratamos muchos temas y lo pasamos muy bien. Y uno de los temas que surgió fue el tema del tarot. En los medios populares, es decir, en la prensa popular, en, en la publicidad, etcétera, etcétera, y digamos, en medios que eh, ayudaron a supervivencia en la época que quedó entre la aplicación del tarot, y no solo el tarot, las barajas de adivinación en general, de la aplicación del tarot a la adivinación y otras barajas a la adivinación, que como todos sabemos eso se inicia en el siglo finales del XVIII, principios del XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX es cuando se inicia la idea de las barajas adivinatorias, y digamos que es en ese momento cuando empieza el furor por las cartas de adivinación, que ya se usaba antes, bien entendido, pero que es entonces cuando se empieza a escribir sobre ello, a teorizar sobre ello y a ponerse de moda, es decir, por ejemplo, entre las clases sociales altas. ¿Qué pasa? Que ahí hay un periodo que entre ese furor del siglo XIX y la contracultura de los 60, en el que la fortuna de este tipo de barajas, de este tipo de adivinación, etcétera, etcétera, es muy desigual, porque hay países en los que las leyes directamente los prohíben, o están mal vistos, eso siempre ha estado mal visto. La Inquisición en los siglos XVI, XVII condenaba este tipo de cosas, la Iglesia siempre lo castigaba, etcétera, etcétera, y en algunos países, sobre todo en los países de educación católica, estaba mal visto socialmente, en algunos sectores, en otros pues estaba perseguido, y entre unas cosas y otras pues la pervivencia de estas barajas y de esta adivinación era muy desigual. Y se trataba como una especie, en muchos casos, como una especie de juego de salón. Y en algunos otros casos, como en el caso de la Golden Dawn, como una herramienta esotérica, pero la idea de la Golden Dawn era que estaba reservada principalmente a unos iniciados. Cuando se crea el Rider-Waite, aunque luego aunque se comercializa y se vende, con el manual de Arthur Waite, para su manejo más sencillo, la idea de base es que el verdadero conocimiento del tarot está reservado a unos pocos iniciados. Y de hecho, cuando el Rider-Waite aparece, pues no es extraordinariamente popular ni se vende a mogollón, ¿no? ¿Cuál es la clave para la pervivencia, no solo para la pervivencia de las cartas y de las barajas de adivinación, sino sobre todo para que apenas los movimientos contraculturales de los 50 y 60 se apropian de ella, se convierta en un éxito instantáneo? ¿Salió de la nada? No salió de la nada. En la cultura popular estaba sumamente presente y se lo debía sobre todo a, digamos, esto os puede sorprender, a las editoriales de revistas, de las revistas sobre todo femeninas, y a cosas que os pueden sorprender todavía más, como los manuales de adivinación baratos o los obsequios que se daban con determinadas cosas, por ejemplo, con las tabletas de chocolate. Entremos a esto más a fondo. A principios del siglo XX, en los 1900 y pico, o sea, cuando está recién publicada la baraja Rider-Waite, la adivinación, aunque, insisto, como método de ganarse la vida, estaba prohibida y perseguida, había muchas formas de rodear este tema.
y primero, las leyes no eran iguales en todos los países. Segundo, en algunos países como Estados Unidos variaban de estado a estado y muchas veces se hacía la vista gorda. Y si se presentaba el tarot como entretenimiento o juego inofensivo, se suponía que no pasaba nada porque nadie estaba haciendo nada esotérico. Esto era especialmente fácil con las barajas de jugar más que con el tarot, cuyo aspecto asustaba porque parecía más místico, esotérico, ¿no? Entonces, a principios del siglo XX es relativamente fácil conseguir que se publiquen manuales para la adivinación como entretenimiento en los salones. En Estados Unidos se publican muchísimos, con muchísima facilidad, y en España tenemos un ejemplo que yo no puedo mostraros porque no lo tengo, es un libro raro, pero si tenéis interés, en internet lo hay, incluso para verlo en PDF, está por ahí un facsímil de la Biblioteca Española, lo he visto buscando, que es un libro de la colección de Saturnino Calleja, que os sonará, porque aquí en España los cuentos de Calleja famosísimos, los cuentos de Calleja para niños, esa expresión de tienes más cuento que Calleja, que todos conocemos, pues Calleja no solo publicaba cuentos, sino que publicaba también manuales para el entretenimiento de niños, jóvenes, etcétera, de prestidigitación, de hacer trucos de magia, de juegos de salón, de juegos de mesa, y también tenía un manual que era el arte de echar las cartas, que data del 1910-1915, en el que se enseñaba a leer la baraja española de forma adivinatoria. Ya no me voy a detener, por ejemplo, en el tarot del famoso tarot del Dr. Morne, que fue el primer tarot español que salió en estas fechas. No me voy a detener en eso ya seguramente lo hablaremos en otro vídeo, pero ahí os quiero mostrar cómo la cultura popular ya estaba pervasiva de este tema de la adivinación. Si nos vamos a Estados Unidos, eso ya era brutal. En Estados Unidos, pues el tema de la adivinación, sobre todo en todas las clases sociales, pero en las clases sociales medias y bajas, las barajas, las barajas de adivinación, que eran baratas de producir, eran un verdadero negocio. Por ejemplo, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero había una compañía llevada principalmente por afroamericanos que lo mismo te producía cosméticos, que lo mismo te vendía barajas de adivinación. O sea, era un producto que digamos, que en las capas más pobres de la sociedad, como era barato de conseguir y entretenía mucho, pues se imprimía y se vendía de forma masiva. Muchas de esas barajas hoy día son de colección y son barajas con una riqueza cultural increíble, ¿no? Y eso empieza a acrecentarse a medida que avanza el siglo XX. Otra cosa, otro medio por el que las barajas adivinatorias empiezan a extenderse, esto es muy curioso, es como obsequio con determinados productos. Esto no lo recordaréis ninguno, yo tampoco, no soy tan mayor, pero antiguamente había la costumbre de regalar con los paquetes de tabaco y con los paquetes de chocolate estampitas o cromos o pegatinas o cosas así. En una compañía de Barcelona se dedicó, creo que recordar que era de Barcelona, se dedicó a regalar una por una cartas de una baraja española para la adivinación, y una vez juntabas toda la baraja te ibas a la oficina de la empresa en cuestión y te regalaban un libro para aprender a echar las cartas, digamos. Estoy hablando de los años 20, porque todo esto, cuando llega el franquismo, se acaba. El franquismo prohíbe terminantemente todas estas cosas, de los años 20, y te regalaban un libro, el libro que también estaba ya publicado en los años 20, que era el manual de Benita la Bruja. Este no es, ahora os explico cuál es este. Es este, pero es una edición posterior. El manual de Benita la Bruja, cuando llega el franquismo, todo esto se acaba y reaparece en los años 70 y 80,
apenas la censura ya deja que se publiquen todas estas cosas, en muchas colecciones, reproducido con muchos nombres. Este sería un ejemplo de la editorial Júcar, que era una editorial que publicaba muchos textos controvertidos, subversivos, de autores raros, etcétera, etcétera, y que aquí lo publicó a principios de los años 80, pero también lo he visto en otras colecciones y editoriales con otra portada, con otro nombre, tal y que cual, pero es el mismo. O sea, en Francia se regalaban barajas tipo Lenormand de muchos aspectos, también con los chocolates. Es decir, esa era una forma en la que la adivinación se hacía popular y mucha gente aprendía a echar las cartas con estas cosas. Sigue avanzando el siglo XX y ahora le llega el turno a las revistas femeninas. Las revistas femeninas, sobre todo en Inglaterra, donde supuestamente está prohibida la cartomancia, pero de aquella manera, y sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, hacen un papel importantísimo en la conservación de las cartas. Muchas mujeres aprenden a echar las cartas. Recordemos que el tarot y la adivinación desde el principio, aunque como suele pasar en casi todo, los hombres se atribuyen el escribir sobre ello y el leer sobre ello y el teorizar sobre ello, la práctica corresponde a las mujeres, de Madame Lenormand en adelante, casi siempre. Y entonces lo que ocurre aquí es que como es una práctica que se hace normalmente en la intimidad de la casa y de forma privada y de forma clandestina, muchas veces son las mujeres las que tienen el dominio en este tema adivinatorio, aparte de el trasfondo histórico que supone, que también las profetisas, sibilas, etcétera, etcétera, de la antigüedad eran mujeres. Se suponía que, la teoría era que la sensibilidad femenina era más inherente a la conexión, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en eso, pero el hecho es que la mujer se la suponía más predispuesta a estos temas, más interesada, y aún hoy día, estadísticamente, el 80% de las que nos dedicamos a esto somos mujeres. Entonces, las revistas de mujeres ejercen, digamos, una gran influencia en esto. Muchas revistas, aparecen muchas revistas, no ya femeninas, para todos los públicos, pero que las compran principalmente mujeres, dedicadas exclusivamente a la adivinación. Ya estamos metiéndonos en los años 30 y 40 y existen revistas como Fate, Destino y revistas así, que son solo de eso. Si queréis mirar en internet vais a encontrar montones de portadas de esas revistas que se llaman Destino, que se llaman Adivinación, que se llaman Predicción, que se llaman tal, y que tienen portadas a veces absolutamente maravillosas con señoras con bolas de cristal y cosas así, y que son dedicadas exclusivamente a eso, a la adivinación. Son especialmente populares en Estados Unidos porque en Estados Unidos tienen un apoyo importantísimo que es el cine. No os estoy hablando ya de que el tarot apareciera y la adivinación aparecieran en el cine, que aparecían siempre o casi siempre estereotipados, sino que Hollywood era un nido de adivinos, cartomantes, astrólogos, etcétera, porque la gente del cine, siempre tendiente un poquito a no a la superstición, pero a lo misterioso, a lo esotérico, a no sé qué, y sí, un tanto supersticiosos también, la gente del cine gustaba mucho de consultar a adivinos y a cartomantes, y raro era el actor de Hollywood que no tenía su cartomante o su adivino o su vidente o su astrólogo particular. Y toda esa mitología o toda esa universo del cine hacía que la gente tuviera el doble de interés por los temas adivinatorios, y muchas veces los que aparecían en las portadas de estas revistas eran actores o actrices caracterizados en alguna película como tarotistas o como adivinos, o noticias sobre que el cartomante fulano o el tarotista zutano, que astrólogo de las estrellas, que tal actriz le consultaba. Entonces, estas revistas por un lado y las revistas femeninas propiamente dichas por el otro,
hacen un tema publicitario importantísimo a todo lo que es adivinación. E insisto, muchas personas se inician en la cartomancia por estos temas. Una baraja que es muy conocida y muy difícil de conseguir y muy bella, que es un calco del Rider-Waite, pues se puede decir, es la Thomson-Leng. Aquí la tenemos en el maravilloso libro de tarot de Taschen. En la Thomson-Leng, es la Thomson-Leng, que es muy hermosa, muy difícil de conseguir, de 1935, y que se regalaba con una revista femenina. Parece increíble que esta baraja tan bonita, ¿verdad?, se regalara con una revista femenina. Pues sí, y se regalaban tarots. Revistas como Woman's Song, que es popular, que creo que existe todavía, que es popularísima en Estados Unidos, regalaban tarots, así propiamente, ¿no? A veces por entregas, a veces de golpe y porrazo, te regalaban un tarot y un librito o un folleto o un artículo o un suplemento en el que te explicaban cómo echarlo, ¿no? Y así las mujeres en su casa se entretenían con eso, como se podían entretener con cualquier otro pasatiempo, y así llega el tarot y la adivinación a las vidas de mucha gente. No nos pongamos estupendos ni místicos, estamos ante un fenómeno popular, ¿no? Eso persiste, aunque la contracultura hippie y el cine, insisto, el cine. Todos tenemos en la mente la película de James Bond, Vive y deja morir, que le pegó un empujón al tarot impresionantísimo, no solo a su propio tarot, al de las brujas, sino al Rider-Waite, por el mero hecho de que en una escena que se desarrolla en una tienda esotérica aparecen pósters del Rider-Waite en las paredes. El efecto fue de publicidad subliminal fue tremendo, y el Rider-Waite empezó a venderse como churros. Justo en ese momento era cuando Kaplan había comprado para US Games los derechos del Rider, y aquello fue tremendo. Ahí empezó la masiva popularidad del Rider, que ya era popularísimo entre los hippies, y de hecho en revistas ya de música, de cultura juvenil, revistas para adolescentes, empiezan a regalarse también tarots. Y aquí tenemos un ejemplo, este hermoso tarot hippie, regalado con la revista I, que era una revista de adolescentes, en su número de Halloween, precisamente, y inspirado en figuras del pop y el rock de la época. Hay varias barajas como esta, de este tipo, regaladas también en revistas, y pósters inspirados en las cartas del tarot, y así, y las revistas siguen haciendo un papel de difusión del tarot importantísimo, aun cuando ya el tarot, la adivinación es legal en muchos sitios, las barajas se empiezan a vender de forma más regular y más visible, el tarot está más presente en la cultura, pero las revistas siguen haciendo una labor de difusión muy importante. ¿Por qué? Porque las barajas todavía son artículos de lujo en muchos países. Es decir, hay sitios donde se podían comprar versiones muy baratas. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta hace relativamente poco, se podían encontrar tarots mejor o peor hechos en las famosas tiendas que allí se llaman Five and Dimes de todo a 100. Entonces, era muy fácil. Pero en muchos países el tarot o estaba mal visto comprarlo, o era un artículo de lujo porque las barajas eran caras, o en fin, entrar en una tienda esotérica todavía incluso a mucha gente le daba yuyu. ¿Qué pasa? Las revistas siguen cumpliendo esa función difusora y bajo un aspecto, digamos, un poquito inocentito. Os voy a poner dos ejemplos de los 80 y los 90 y principios del 2000. En España no hace falta que a la gente de mi generación no hace falta que os comente lo que era la revista Super Pop, y de generación posterior también, ¿no?, que desapareció hace unos años, por el 2010, 2011, 2012 desapareció, y era la revista de música pop para adolescentes, que todos hemos comprado una vez. En fin, esta revista regaló infinidad de tarots a lo largo de su historia. El otro día lo hablaba con Laura precisamente, muchísimos, montones, y la mayoría de ellos deliciosamente, como estos dos que tengo aquí, deliciosamente naif y deliciosamente infantiles y adorables, y arcanos mayores casi siempre todo,
pero muchas chavalitas y chavalitos jóvenes de mi época o de otras épocas han conocido el tarot con estas barajas. Que hoy día, por cierto, son objeto de culto, de colección y que en eBay las podéis encontrar. Yo tengo estas dos. Y esta es del 2000 y pico, esta es de las últimas, quizá la última que se regaló, y esta es un poquito anterior. Pero bueno, durante su historia regaló muchísimas. Y el caso de la revista Cosmopolitan francesa, que no sé si lo sigue haciendo, pero hasta hace relativamente poco, todos los Halloween regalaba un especial de evidencia de tarot, que casi siempre incluía una baraja de regalo. Un tarot o un oráculo como este tarot de Los Ángeles. Y bueno, ya termino, que se me ha hecho muy larguísimo el vídeo. Pero lo que quería demostraros es que muchas veces las cosas las preserva lo más sencillo y lo más inocente que hay. No es una gran cosa cultural. Y en el caso del tarot, la prensa, la publicidad y cosas más comerciales han preservado el tarot para nosotros. Espero no haberos aburrido y os emplazo para el próximo vídeo. Gracias.